En 1978, Argentina fue el centro del mundo. El país vivía la euforia del mundial, lo que mostraba ante los ojos de todos. Pero mientras las cámaras mostraban alegría, detrás de los estadios había silencio, miedo y dolor. Ese mismo año, a pocas cuadras donde se jugaban los partidos, funcionaban los centros clandestinos de detención. Que la alegría era absolutamente genuina. ¿Por qué? Porque es algo que provoca el fútbol. Eh, ¿El fútbol es importante o no es importante? Bueno, yo tengo una respuesta clarísima. Es importantísimo. ¿Está bien o está mal? No tengo idea. No voy a abrir juicio sobre eso. Pero es importantísimo. A mí me cambia el humor. Pierde Racing, gana Racing, me cambia el humor. La, sí, que este hombre termine de hablar rápido que juega a las 4 de la tarde. Hasta los festejos de Qatar, las manifestaciones más grandes de la historia argentina fueron las del Mundial 78. Después del partido con Perú, que se clasifica a Argentina a la final, y después de la final. Se calcula que 17 millones de personas de 25 millones salieron a la calle. En Qatar debe haber habido, después de Qatar debe haber habido más gente, pero porque hay el doble de la población. Hay 50 millones de personas, no 25. Ni siquiera en el 86. Ni siquiera en el 86 hubo tanta gente. Y eso es un fenómeno, ocurre espontáneamente, no lo podés provocar. Ahora, vos lo podés incentivar, pero artificialmente no sucede. ¿Por qué? Los militares, si hubieran sabido que la gente iba a salir a festejar después del primer partido que Argentina le gana a Hungría, hubieran intentado detenerlo por varios motivos. Por ejemplo, no querían que la gente tirara papelitos. Hubo una guerra contra los papelitos, que Muñoz, el relator más importante del momento, que casi monopolizaba el relato futbolístico por la radio, lo escuchaban el 70-80% de la gente, decía que no había que tirar papelitos. Y Clemente, desde la contratapa de Clarín, decía que sí. Bueno, la gente siguió llevando y tiró y ganó esa batalla Clemente. Y los militares no querían porque decía que ensuciaba, que daba una imagen fea al mundo, no sé qué. Entonces, si hubieran sabido que la gente iba a salir a festejar, hubieran tratado de detenerlo. ¿Por qué? Porque la gente en la calle era una manifestación peronista y a ellos no les gustaba eso querían evitar. Después, eran un régimen sin masas, sin gente en la calle, entonces no sabían qué hacer con la gente. Y tercero, siempre que hay gente en la calle pueden pasar cosas. Se pueden romper cosas, puede haber disturbios, se puede haber peleas, entonces ellos lo querían evitar. Pero cuando salió la gente contra Hungría y no pasó nada, cuando el segundo partido Argentina gana a Francia y salió el doble de la gente, ya les empezó a gustar. Y pensaron que eso lo podrían aprovechar en beneficio propio. Que esa gente en la calle no solo estaba festejando a Kempes, a Filiol, al equipo de Menotti, sino que los estaba probando a ellos. Entonces, no solo las vieron con buena cara, sino que las incentivaron. Ahora, cuando terminó el Mundial, quedó claro que eso era, la gente salió a la calle para festejar el fútbol. Desde 1976, Argentina estaba gobernada por una dictadura militar. Las Fuerzas Armadas habían tomado el poder, eliminando toda oposición política. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. La prensa estaba censurada. Hablar podía costarte la vida. Y sin embargo, el régimen encontró en el fútbol una oportunidad perfecta: mostrar al mundo una Argentina feliz y unida. Entonces la gente de verdad, el ciudadano, entre comillas, común, no sabía, no estaba tan informado. Y después podía sospechar que pasaba algo, porque evidentemente había habido un montón de atentados de los grupos armados y de repente no había más. Sabía que algo había pasado, era evidente. De hecho, una de las caballitos de batalla de la dictadura era derrotamos a la subversión. Era evidente que algo había pasado, pero que no querían saber. Lo que sí nadie, creo, se imaginaba era la magnitud esto, de los campos, los centros clandestinos de detención, las torturas, la matanza indiscriminada, el robo de bebés,
todas esas cosas me parece que en la sociedad eran medio impensadas, ¿no? No imaginaban esa magnitud. Yo quería preguntar que cuándo fue el momento en donde la mayoría de la sociedad se enteró todo lo que pasaba y cómo repercutió eso, si se creía, si no se creía. Bueno, yo creo que ahí hay como dos o tres etapas. Una es el Mundial, que se empiezan a filtrar las cosas, por más que se hable de la campaña ante Argentina y demás, se empiezan a filtrar las cosas al exterior. Eso provoca que en el año 79, con la campaña de los argentinos somos derechos humanos, viene una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí recibe un montón de familiares desaparecidos en septiembre del 79 y ahí ya las dudas se empiezan a despejar y claramente después de Malvinas, con la derrota de Malvinas, con la caída del régimen militar, que igual sigue un año y medio en el poder hasta las elecciones de octubre del 83, ahí ya se empieza a revelar todo y de mitad del 83 en adelante ya hay, de hecho hay algunas revistas que lo llaman el show del error, porque las denuncias eran permanentes, era todo muy sensacionalista, salía en la tapa de todas las revistas y de los diarios, y ahí sí se supo con detalle todo lo que había sucedido y la magnitud de lo que había sucedido. El Mundial era un escape de la dictadura. En esas 2 horas de partido, los desaparecidos dejaban de ser torturados y se les devolvía su humanidad, gritando los goles al lado de sus opresores. El Mundial del 78 fue una alegría deportiva, pero también una herramienta de propaganda del terrorismo de Estado. Hoy, a más de 40 años, seguimos recordando para que nunca se utilice el deporte para tapar el horror. La memoria no va a arruinar la fiesta, sino contar la verdad que quisieron ocultar.